torneo empieza ahora, ¿cierto? Sí, señor. El todos contra todos está terminando que en octubre, septiembre, octubre y finales. En octubre, porque en noviembre son los cuadrangulares. En noviembre los cuadrangulares, exactamente. ¿Qué dice la inteligencia artificial? ¿Quién sale de favorito en una liga donde cualquiera le gana a cualquiera? Bueno, Javi, le hemos preguntado en Blog Deportivo a la inteligencia artificial quién es el gran favorito para coronarse campeón este segundo semestre del año. Sí, Me da pesar de mi amigo Giorgio Armas, pero bueno, esta vez le consultamos a la inteligencia artificial, don Javi. ¿Por qué no le preguntan a la Porque don Giorgio se equivocó, natural? había dicho que Nacional en el primer semestre, pero ahí se desfasó nuestro amigo Giorgio Armas. La brutalidad natural. El astrólogo de Boca. ¿Y qué dice la inteligencia Bueno, artificial? escuche usted, don Javier, qué dice la inteligencia artificial sobre quién será el campeón del fútbol colombiano. Hola, y además, los contrincantes cercanos que pueden estar pisándole los salones al que ellos consideran va a ser el campeón del fútbol colombiano. Por favor, los madrazos que se los den a la inteligencia artificial. Que no digan, esos manes y esas nenas de Blog Deportivo me pusieron aquí. No. Hola, Cristian. Encontré estos datos para ti. ChatGPT dice lo siguiente. El equipo favorito para ganar la Liga Betplay 2025 II es Atlético Nacional, debido a su plantilla sólida, su experiencia en torneos definitivos y los refuerzos de alto nivel como Facundo Batista y Aarón Molinas, que fortalecen su ofensiva y equilibrio táctico. Junto a Nacional, los otros equipos favoritos al título son Independiente Santa Fe, actual campeón que mantiene su base ganadora, Millonarios, con un estilo de juego definido y jugadores clave como Macalister Silva y Leonardo Castro, y América de Cali, que a pesar de estar en reestructuración, sigue siendo competitivo por su talento joven y ambición. Además, Atlético Nacional se destaca por contar con una nómina más profunda que le permite rotar sin perder calidad, un aspecto crucial en un torneo corto y exigente. Su cuerpo técnico ha implementado un estilo de juego basado en la presión alta y la velocidad en transiciones, lo cual ha mostrado resultados positivos en los últimos encuentros. En comparación, Santa Fe dependerá de la regularidad de su bloque titular. Millonarios deberá superar las lesiones que han afectado su rendimiento, y América aún busca consolidarse tras la salida de figuras clave. Ahí tiene la inteligencia artificial. A ver, Primer error de la inteligencia artificial. ¿Cuál es? Dice que Nacional tiene dos refuerzos de altísimo nivel, que son Facundo Batista y Aarón Molina. Batista ya presentó exámenes médicos. Aarón Molina ni siquiera ha llegado, todavía no está contratado, no ha llegado. En el avión, ya habló con la tía. Ya va más allá, nos chivió. Dijo que América está en reestructuración. Dijo que América está, esa Juanja, está en reestructuración América. Y Batista sí es un refuerzo y Batista sí es un refuerzo de gran nivel. Yo no lo quise preguntar, profe, pero lo pregunto a usted. Pregúntele a la inteligencia artificial. Pregúntele a la tía. Incluso la inteligencia artificial se equivoca tanto que ayer leía una noticia, aquí lo estaba leyendo, el dueño de ChatGPT que contrató a un psiquiatra forense porque los usuarios cada vez tienen más delirios. Aquí aplica un delirio de ser campeón y entonces contrata, imagínese, el dueño de la inteligencia artificial dice que un psiquiatra forense porque se equivocan mucho y están teniendo delirios, bajonazos emocionales, todos los usuarios. Bueno, entonces ahí tienen, pues, queda para el archivo. Consignado, ¿no? Sí, consignado. ¿Cuándo la destapamos? Santa Fe, Millonario, América. Sí. En ese orden. Sí, Nacional, Santa Fe, Millonarios y América, dice la destapamos cuando por lo menos conozcamos los finalistas, don Javi, ¿no? La de una china, No, pero dijo que la ventaja de Nacional es la rotación. Que Santa Fe depende de una nómina base. Que América está en reestructuración. Todas esas observaciones son discutibles. Sí, claro. Pero total, claro. Quiere pelear con la inteligencia artificial. No abuso también, pero es que tampoco es así. Dígale a JJ que salgo a las 7. No. Bueno, más preguntas del campeonato. Bueno, ¿qué equipos han participado en todas las ediciones de la máxima categoría de la liga, en toda la historia? Solo son 3. Les doy una pista. Solo 3 equipos en todos los dos torneos. de Bogotá, creo. Arrancando por eso. Sí, los dos de Bogotá están y falta uno.
Y falta uno. Once Caldas. Medellín. El decano. El decano del fútbol colombiano. No. Pero es de... No, porque tenía nombres distintos. Tenía nombres distintos. Es Atlético Nacional. Entonces, Santa Fe, Millonarios y Atlético pero Nacional Nacional. jugó como municipal el primer torneo. Tampoco, es decir, si vamos al origen, Medellín no cabe. Medellín no cabe, Medellín fue oro negro. En los años 70 y pico. Medellín lo ha vendido tantas veces. Y Nacional era Atlético Municipal. No, pero acuérdese que Nacional cambió de razón social hace poquito porque no le dio el certificado. Claro. Entonces era otro Nacional. Además, Once Caldas también, puede decirse que Once Caldas ha estado en todos los torneos. Pero Once Caldas tiene el problema de que se convirtió en el Once Caldas cuando suman al Deportes Caldas y al Once Deportivo. ¿Cierto? Entonces tampoco aplicaría. Es decir, que de origen mantengan el nombre durante todo el campeonato. Yo creo que desde 1948 Millonarios y Santa Fe en la primera división. Porque los otros sí pueden haber estado, pero han cambiado. Uno de razón social y otro, como Independiente Medellín, se fue al famoso oro negro. Eso fue como en el año 70, 72. 71, por ahí 71, sí. Actualizando la base de datos. No, lo más chistoso es que eso es de datos de Dimayor de la página. De la página de Dimayor. El primer patrocinador que tuvo la Liga Colombiana. Mustang. Está buena. Buscando. Cigarrillo Mustang. Sí, a la derecha. Mustang. Del 90 al 2009 fue el primero. Antes solo todo lo patrocinaba la misma. Recuerda que el cigarrillo es nocivo para la salud. ¿En qué año se creó la segunda división? En el 91. Profe Castel, punto 91. El gol más rápido de la historia del FPC. No fue de Ariel Carreño. Ariel Carreño en 2010. Al Junior. A los 7 segundos. ¿Qué jugadores debutaron a los 14 años en el fútbol colombiano? Falcao. Hay varios. ¿Cómo se llamaba el de Nacional? Jamie Restrepo, ¿no? Restrepo, Jamie Restrepo, a los 14 años debutó. Falcao, ¿no? Santa Fe tuvo uno, que no me acuerdo. Yo tengo dos. Uno que puso JJ Mosquera con Millonarios en 2002, a los 14 años y 282 días. Sí. James Rodríguez. Envigado. Con Envigado en el 2006 a los 14 años y 313 días. En mi base de datos JJ es el más viejo. No, está equivocado, no puso a Castel, no metió a Castel en la lista. Sherman no debutó muy joven con el Bucaramanga también. Sí, pero creo que no a los 14 años. 14 años. Unos debutaron después a los 15. ¿Tiene quién el jugador más joven en marcar un gol en la primera división del fútbol colombiano? Sí, lo tengo por aquí. Jugador más joven en marcar en la liga profesional. Sí, señor. ¿Quién? Tengo 3. A los 15 años los 3, pero se diferencian por días. Fernando Uribe. A los 15 años y 112 días. Harold Romaña. A los 15 años y 236 días. Sí. Y John Hader Durán. 15 años y 261 días. Sí. Romaña sí lo sabíamos. Que es otra de las víctimas de... ¿cómo lo dijera, hombre? Para que no suene así como tan... Ese muchacho marca el gol, se lesiona de rodilla, lo encuentra el equipo de deportes de Caracol Noticias tirado en una construcción, a punto de perder la pierna porque el Huila lo deja tirado, sin seguridad social, sin nada. Después pregunta que por qué los futbolistas se quieren asociar por eso. Y a ese muchacho se le salva la pierna, y ese fue un trabajo que dio para premio Simón Bolívar del equipo de noticias de Caracol Televisión, de Noticias Caracol. A ese muchacho se le salva la pierna gracias a un gesto maravilloso de un montón de personas, entre ellas la doctora Fernanda Hernández, que es la médica de Caracol Televisión, la médica periodista, y Iván Ramiro Córdoba. Iván Ramiro Córdoba da
a pesar de que ese no era el objeto de su fundación, porque su fundación era recuperar la visión de niños que por cataratas en zonas abandonadas perdían la oportunidad de ver. Él regala todos los implementos, los tornillos que le tenían que poner para recuperarlo a Romaña. Y después viene... Ramiro tenía un barco, ¿no? Sí, tenía un barco. Que andaba por los lugares más remotos de Colombia. Claro, es cierto, Juanjo. Tenía un barco, tiene buena memoria. Yo no había precisado cómo era el movimiento, pero sí era un barco. Y además aparece el doctor Gustavo Castro, el ortopedista, con otra serie de médicos muy, muy importantes. El doctor entrena como fisioterapeuta y se recupera a ese muchacho. No le dio para jugar al fútbol, pero sí para llevar una vida más normal, mucho más normal. Quedó en el abandono a los 16, 17 años después de que se lesiona. Y don Javi, tirado, botado, literalmente botado. Sí. ¿La lesión se da por lo joven que estaba jugando fútbol profesional? O sea, ¿tiene que ver una cosa con la otra o la lesión se le podría haber dado igual? No, la lesión es una lesión normal de un futbolista, Juanjo, que en el caso nuestro puede ser producto desde la mala utilización de implementos, como por ejemplo jugadores que aquí perdieron mucho tiempo e inclusive se acercaron al retiro del fútbol porque utilizaban, cuando llegaron a los Thatcher, largotes Castel, que tenían puntas, que eran además herramientas de agresión a los rivales. Claro, esos de aluminio se quedaban enterrados y al girar los jugadores se quedaban enterrados, al girar rompían los ligamentos. Por eso esos guayos fueron desapareciendo. Esos zapatos fueron desapareciendo. Pero además porque no le trataron a tiempo la lesión. Al chico no le trataron a tiempo la lesión. Exactamente, lo dejaron tirado, abandonado literalmente. Terrible. Lo dejaron en la calle. Y lo rescatamos cuando estaba revocando. El revoque es, en todas partes se conoce como revoque, que al ladrillo le ponen la capa de cemento de arena. Repello. ¿Cómo se llama? Sí, repello. Repello, le dicen acá en Cali. Sí. Repello. Gracias, doctor Mao, muy amable, doctor Mao. Repello. Correcto. Muy bien. Arquero que más penales tapó. El que más penales tapó, no está por ahí Medrano, ¿no? Del Deportes Quindío, no, de pronto. Juan Carlos Henao. Claro, Henao, nada más nadie más ni nadie menos. Juan Carlos Henao. Medrano, Javier, creo, si la memoria no me falla, que muchas veces lo hace, que Medrano tenía el récord de 7 penales consecutivos. En línea. Y en el octavo vino a defenderlo contra el Junior Cuarentiña, el famosísimo Cuarentiña, máximo goleador de Botafogo, que jugaba en Colombia en ese momento, en el Junior, y el duelo fue promocionado. Medrano le tapó el penalti a Cuarentiña. Aún a Cuarentiña se lo tapó también. Creo que Rayo llegó a tener 5 seguidos. El Rayo, el arquero vallecaucano. Jorge Rayo. Creo que llegó hasta 5, me parece. Pero Medrano era entonces, pero en el global es Juan Carlos Henao, que es la gran figura, el héroe hace 21 años de la victoria del Caldas frente a Boca en aquella definición en el estadio de Palo Grande en la ciudad de Manizales. Inolvidable. De título Libertadores. Ahora al revés, el jugador que más penaltis anotó. El que más penaltis anotó, y es así. Es extranjero. ¿Sí? ¿Así? ¿Lo tienen? Extranjero. ¿Lo tiene alguien? Extranjero. ¿Algún argentino? Uruguayo. ¿Quién? Sergio Santín. Santín, el Bocha. 64. Vea, penales anotados en el fútbol colombiano. El Bocha Santín, están diseminados donde lo anotó América Nacional, Cúcuta, Pereira, Nacional, América y Once Caldas. ¿En dónde marcó más penaltis? Ya le busco ese dato. Ese dato es bueno saberlo porque a ver, depende de la categoría del equipo, está la proporción de penaltis pitados, porque un equipo con buena nómina, pues por supuesto pisa más el área, claro, y se marcan más penaltis. Ahí le tocó un Nacional, que era un Nacional, y además un América de Cali, 2 equipos, Nacional y América de Cali, que eran equipos con una presencia ofensiva notable. Eran equipos que jugaban viéndole la cara permanentemente al portero rival. Sí. Y entonces eso cuenta también, eso da una pista. Ya lo busco, Javi. Tranquila. Ahora miren esta. Jugador, ¿ustedes a quién recuerdan que fue jugador y al mismo tiempo estudiante en el colegio? Sherman Cárdenas. El primero, sí, señor. Sí, Sherman.
Otros que se acuerden. Pero hubo otros que no estuvieron jugando al fútbol y en el colegio, sino más allá, en la universidad. En la universidad. Pacho Maturana, siendo jugador de Atlético Nacional, hacía su carrera de odontólogo, creo que en la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia, sí. Exactamente. Bernardo Iván Aristizábal era centro delantero de Medellín y Nacional, Empresas, creo, administración en la Universidad de Medellín. Óscar Fernando el Papi Fiorillo. Mejía. Óscar el Fernando Papi Fiorillo, Mejía, Javier. Fiorillo también médico mientras De medicina. jugaba. Exactamente, Óscar el Papi Mejía, contador creo, o administrador, que además tiene otra connotación, lo del Papi Mejía. Fue extremo izquierdo de Santa Fe, después del Cúcuta, y en Cúcuta termina siendo gerente del equipo. Aplicó No lo sé, que había exactamente, sí, aprendido en la termina siendo... lo que no me queda claro es si Óscar Mejía alcanzó a ser entre jugador y gerente en la institución en ese momento. Pero después sí me acuerdo que fue ejecutivo del Cúcuta Deportivo en las épocas gloriosas del Cúcuta Deportivo, antes de que le pusieran cadenas. También no fue Johader Durán y Yasser Asprilla, creo, si no me equivoco, en la época que cuando estaban en Envigado, también una historia de que eran jugadores y hay otros hechos, y es el que los clubes, ya después de eso, los clubes empiezan a promocionar, por ejemplo, el Hamilton Ricard, el goleador del Deportivo Cali, con 4 o 5 compañeros más, mientras eran jugadores el club del Deportivo Cali, cuando era una institución grande, impactante, el Deportivo Cali, respetada por su estructura organizada. Los tomó y les dijo: venga, ustedes que están haciendo en el tiempo libre, ¿por qué no se dedican a estudiar? El fútbol se va a acabar, y los meten a estudiar, y como jugadores van y reciben su cartón de bachillerato. Ahora cambia un poco porque es virtual, me imagino que antes también era diferente, y hay tema presencial. Y hay jugadores que están haciendo, en medio de su actividad futbolística, están haciendo ya la preparación, cuando se va acercando el fin de su carrera, están haciendo la preparación o como entrenadores a través de la virtualidad, o como preparadores físicos. O el mismo Luis Paz, el mismo jugador de América. Luis Paz, claro, siendo jugador de señor. América, se gradúa como administradores o contador público. Bueno, Carmelo Valencia, pero terminando la carrera. Creo. Terminando la carrera estaba adelantando el bachillerato. Sí, estaba adelantando el bachillerato, Carmelo. Ricaurte, pero la universidad, mientras jugaba. El papá Carlos Ricaurte, mientras fue jugador de fútbol, también se graduó. Carlos Ricaurte, exjugador de Nacional y de América de Cali. Esta pregunta, que fue un aporte de nuestro compañero John Reyes en Noticias Caracol, dice: ¿en qué año los partidos no podían quedar empatados en el FPC? Cuando no podía quedar en penales. 98 tal vez. 97 y 98. Sí. Bien, profe, 97, 98. Claro, me tocó esa época en Unicosta. Por esa norma, en Unicosta salvamos la categoría y mantuvimos la categoría. Se iban a penales, el que ganaba le daban 2 puntos y el que perdía 1. 1-1. ¿Y eso por qué lo hicieron? Porque estaba en ese momento estaba de moda en Estados Unidos, queriendo levantar el fútbol soccer de Estados Unidos, el soccer, darle la popularidad que no tenía en esa época. Se utilizaba, todos los deportes en Estados Unidos ningún no deporte admiten puede quedar en empate. igualdad. Ninguno admite el empate. En el béisbol no hay empate, en el baloncesto no hay empate, en hockey no hay empate. Entonces, para los gringos era muy extraño tener un evento donde existían los empates. Entonces deciden establecer una manera de definir los partidos, y era un mano a mano entre el atacante arrancando con el balón dominado desde el centro del campo hasta la portería rival. Si el arquero rival le quería salir hasta la mitad de la cancha, pues salía y corría el riesgo de que lo eliminaran. Entonces era un duelo, un 1-1 que resultaba muy interesante. Pero ahí entró la FIFA y le dijo: momentico, eso no está dentro de las reglas de juego. Y se acabó. Y entonces acá en Colombia dijeron: bueno, no violemos las reglas de juego, pero hagamos algo para que la gente no se aburra y no entienda sea más el empate como el fútbol, más propositivo. Que no entienda el empate como una resignación, ¿cierto?
Pero fíjese cómo es la vida. La mejor manera de acabar con eso fue el ascenso y el descenso en el fútbol colombiano. Sí. Claro. Pero yo creo que eso fue solo en el 98. No, comenzó en el 97 y se desmontó porque en el 98. Porque en el 97 recuerdo muy bien un partido resolutivo del campeonato Bucaramanga Deportes Quindío en el Centenario. El primer gol lo hace Tilger. Sí. De penal, usted estaba narrando, Pepe, ¿no? Creo que sí. Yo estaba en la cabina y lo empató el fantasma Ballesteros. Y ese día no hubo desempate en penales. No, pero sí había, Cristian. No, sí había porque me tocó a mí sostener la categoría ese año. Sí. Si esos puntos salvaron a Castel, hombre. Sí, claro, porque la serie por penales contra el América quedó empatado el partido. Si perdíamos la serie esa de penalti, listo, eliminado otra vez para la B. Y ganamos ese punto. Ese punto lo mantuvo vivo a Unicosta para llegar al último partido en Bogotá contra Millonarios, que ganó Unicosta 3-2. O sea, si hubiéramos perdido la serie, el puntico ese, listo, ya hubiéramos quedado eliminados. O hubiéramos pasado otra vez a la B. Y no nos hubiéramos sostenido en la A. Bueno, ahí están. Eso se llama un comentario notarial, porque lo comentario notarial. Y una última. Quedan dos preguntas. Dos preguntas para ir al minuto de noticias. El presidente de la DIMAYOR que más duró en el cargo. Jorge Correa Pastrana. Sí. O León Londoño. No, más, creo que es más antiguo. Fernando Jaramillo. ¿Quién? No. ¿Quién? José Chalela. 56 al 76, 20 años. 56 al 76. 20 años duró en el cargo. Ya. Bueno. Y la última, los extranjeros más malos que vinieron a Colombia. Esta me la ayudó a hacer Juanpa. Ay, no, ponga el pajarito rojo. Juanpa me dio dos nombres. A ver, Silveiro Rayo Penayo. Sí. Rayo Penayo. En Santa Fe. Penayo. Y Wilson Paquetaco Núñez, me dijeron. Paquetaco Núñez vino al Junior, uruguayo. No, pero para Iván América. Santa Fe, Tiblas, Carícola o Canícola en América de Cali. Algo así. Sí, el otro, no me acuerdo el historiador, el otro día nos dio el nombre, pero en América. Sabará en Atlético Nacional. Sabará en Atlético Nacional. Favareto en Junior. Favareto para Iba en América. Uy, ese sí me gusta. Favareto, bacano. Ahí sí, pues claro, salía soplado. Favareto, una barraquera prácticamente. Sí. Aquí le pusieron parapeto. No, buen recorrido. Y ustedes recuerdan a qué una de encima, pero este es ejercicio de memoria. ¿Recuerdan a algún jugador que llegara, marcara goles, se llevara todos los titulares y después fuera un fiasco en el campeonato? Jugador de debut que llamaban. Ya, jugador de debut. Aquí en Bogotá tuvieron a La Palma o de La Palma, no me acuerdo, un muchacho argentino que vino y marcó 3 goles con la camiseta de Independiente Santa Fe. Ídolo. Y después nada. El jugador había pasado por Medellín y lo habían rechazado. Era la época en que llegaban en bus de aventura muchos jugadores del sur a buscar dónde cabían. Buscando una oportunidad, los dejaban entrenar y aparecían y ahí entraban. En el Deportes Tolima, Beliña, un brasileño. Más malo que la carne cabeza. Sí, ¿verdad, Nelson? Sí. ¿Sí? Tronco y medio. Sí, tronco y medio. Qué horror. Eso, hacen goles y chavos. Me dicen que en Cúcuta me están escribiendo que la Piraña Díaz. Uy. Pero la Piraña hizo goles después en otro lado. Claro. En el Bucaramanga después jugó muy bien. Claro. Piraña Díaz. Pero es que hombre que no se comía una piraña, se comía los goles. Sí, pero jugadores que estuvieron en el fútbol colombiano, que llegaron con algo de expectativa, hicieron goles y después se hundieron. No tuvieron cómo sostener ese debut soñado del que llaman. Bueno, el campeonato colombiano arranca hoy. Estadísticas en el programa. ¿Verdad, doctor? Sí. Los escucho todas las tardes para estar informado sobre el fútbol, porque uno en la presidencia de Colombia necesita saber sobre el deporte. Y tengo estadísticas, claro. Javier, importantes. ¿Qué estadísticas tiene? Según los últimos estudios de las universidades de Harvard, Oxford, Michigan y la peluquería Mariela, el 70% de los hombres en Colombia sufren de obesidad.
Sí. El otro 30% es obeso, pero no sufre. 3 de la tarde, 38 minutos. Estamos en Blog Deportivo. La gente...